Queridos amigos, quiero daros, en nombre del Ateneo de Madrid, la bienvenida y las gracias por vuestra presencia en este acto de presentación de un nuevo libro de don Juan Van Halen. Este salón de actos, el Salón de Actos del Ateneo de Madrid, es el salón de actos de una institución que ha ocupado un lugar central en la vida política, en la vida cultural española de los últimos 200 años, de los últimos 2 siglos. Han vivido la vida del Ateneo 6 presidentes del Gobierno, han participado en este salón y en las salas aledañas todos los premios Nobel españoles, la mayoría de la generación del 98, la totalidad de la generación de 1914 y casi toda la generación de 1927. Un Ateneo que en su primera fundación, en 1821, proclamaba como objetivo en sus estatutos la difusión de la cultura por todos los medios a su alcance. Y en ese objetivo, casi 200 años después, todavía seguimos. En la difusión de la ciencia, porque el primer apellido del Ateneo es científico, Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid. Y en materia científica, desde aquel famoso laboratorio de física de finales del 19, han participado, han trabajado, han dado sus clases, han desarrollado sus trabajos, han desarrollado buena parte de sus investigaciones científicos como Ramón y Cajal, como Gregorio Marañón, como Carracido, como Pitaluga. Han participado en conferencias Einstein, Madame Curie, Marconi, Federico Muelas, Severo Ochoa, José Giral. Han pasado por esta casa. En la generación y la difusión de la cultura y en la generación y la difusión del arte, que es otro de los apellidos del Ateneo de Madrid. Han pasado y han participado artistas como Cartier-Bresson, como Sorolla, como Fortuny, como Madrazo, muchos de ellos autores de los retratos de las galerías. Han hecho sus primeras exposiciones Antonio López, el Grupo El Paso, con Millares, con Canogar, con Feito, con Riera. Ha habido exposiciones de Picasso, de Henry Moore, de Lucio Muñoz, de Martín Chirino. Es decir, cuando el arte oficial era un arte que vivía de espaldas a las discusiones y a los nuevos movimientos artísticos europeos, el Ateneo era una ventana abierta al arte moderno, a la abstracción, a la discusión sobre los nuevos movimientos artísticos, ¿no? Cuando el arte oficial se había quedado viejo, se había quedado antiguo. El Ateneo sirvió como primer lugar para la exposición de artistas, hoy por todos reconocidos, que en aquellos momentos no tenían otro espacio donde exponer unos cuadros que eran una visión diferente, una visión heterodoxa, una visión diferente de la oficial y, por tanto, expulsada de los escaparates y de los puntos de exposición oficial. El año que viene, hace 100 años de la apertura de la sala de exposiciones del Ateneo, que ha dado apoyo y que ha servido de espacio de exposición a todos estos artistas que he nombrado. Y, evidentemente, uno de los apellidos fundamentales de este Ateneo de Madrid es el de literario. En literatura han pasado por el Ateneo y han participado de sus tertulias, de sus discusiones, se han acompañado, han aprendido unos de otros, literatos como Larra, que fue el primer socio de número del Ateneo de Madrid, como Unamuno, que ha sido presidente de esta casa, como Valle Inclán, como Pardo Bazán, como Galdós, como Cosío, como González Ruano, como Juan Ramón Jiménez, como Azorín, como Antonio Machado, como Rubén Darío, Miguel Hernández, Pedro Salinas, Aleixandre, Fernando Aleixandre, Claudio Rodríguez, Buero Vallejo, José Hierro, que fue presidente de la sección de literatura de esta casa, Damaso Alonso, Gerardo Diego, Chacel, Ana María Matute, Juan José Millás, Arrabal, Torrente Ballester, Luis Alberto de Cuenca, Juan Van Halen. Y es esa presencia hoy aquí de quienes me acompañan en la mesa y en la presentación del nuevo libro de don Juan Van Halen, donde vuelve a tener sentido ese objetivo que se formulaba hace casi 200 años, el de difusión de la cultura como objetivo primordial de este Ateneo. Por eso agradezco especialmente la presencia de los amigos ponentes en esta mesa, de esta presencia de hoy y de otras muchas presencias anteriores, porque nos han acompañado en muchos actos antes y es una presencia constante en esta casa.
porque esa participación, esa cercanía, esa empatía con lo que se hace en el Ateneo permite que esta vieja institución sea mucho más que una vieja biblioteca y que un viejo museo. Nos permite que siga generando, propiciando, difundiendo lo mejor de la cultura española, lo mejor de la literatura española. Porque el Ateneo, a pesar de esos muchos años, de esos casi 200 años y de sus achaques, no es un museo, no quiere ser un museo, no puede ser un museo. Y quienes nos miran desde las paredes de este salón de actos y desde la galería de retratos no están en realidad en cuadros, porque el Ateneo no es un museo. El duque de Rivas, Salustiano Olózaga, Mesoneros Romanos, Alcalá Galiano, Juan Miguel de los Ríos, Francisco Fabra, Francisco López Olavarrieta, Cánovas del Castillo, Laureano Figuerola, Moret, Gumersindo Azcárate, Alcalá Galiano, Antonio Cánovas del Castillo, que nos miran desde sus tribunas, desde sus ventanas, en un salón donde han pasado una buena parte de sus vidas y han desarrollado una buena parte de su obra y de su historia, que es la mejor historia de España. Quienes nos miran no están en un cuadro, están en una ventana, están prestos a participar, como hicieron en vida, de lo que ocurre en este salón de actos, de lo que ocurre en esta casa. Y si nos fijamos bien, los podemos ver sonreír y podemos verlos cómo se aguantan las ganas de intervenir, de aplaudir, de acotar, de matizar, de apoyar o de discutir tal o cual punto de los que hoy tratamos aquí. Y sobre todo, si la tela gruesa que los cubre y el óleo viejo que los atrapa lo permitiera, bajarían aquí, bajarían de esa ventana, bajarían de esa tribuna para agradecer, como hago yo, en su nombre y en el de todos los ateneístas, a las personas que hoy están aquí en esta mesa presentando el libro, a Gregorio, a Luis Alberto, a Basilio y al autor del libro, don Juan Van Halen. Su presencia aquí en este acto, hace del Ateneo lo que el Ateneo debe ser, lo que el Ateneo es, un espacio de cultura viva y de conocimiento auténtico. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Intervendrá en primer lugar don Luis Alberto de Cuenca. Muy buenas tardes, querido Juan, don Gregorio, querido secretario del Ateneo, que has hecho esa excursión tan interesante sobre lo que ha aportado a la cultura española el Ateneo, que ha sido muchísimo. Querido Basilio, editor del libro. Es un enorme placer estar aquí otra vez de nuevo en este salón de privilegio maravillosamente restaurado para presentar un gran libro que lleva esa espléndida ilustración encubierta, que es la reproducción de un cuadro que tiene Juan Van Halen en su casa de La Payese del Río, un espléndido cuadro, y que agrupa todas sus disquisiciones, todas sus historias filológicas, sus historias de lector sobre la gran poesía española de los últimos siglos. No solo española, sino también hispanoamericana. Y no solo de los últimos siglos. Hay un artículo que a mí me gusta especialmente, que es Literatura sobre manteles, que es muy divertido, que habla sobre literatura y gastronomía, poesía y gastronomía. Está allí, como no iba a estar, mi idolatrado Baltasar del Alcázar y tantos otros, ¿no? En cualquier caso, yo he sido el prologuista del libro, entonces siempre digo lo mismo, los prólogos están destinados a no leerse en los libros. Entonces, si hay ocasión de leerlos en una presentación del libro, pues yo lo suelo hacer. Quiero dar la enhorabuena a Juan Van Halen por su maravillosa manera de analizar un texto literario, que es lo que hace a lo largo de las páginas de este libro, analizar también el paso del tiempo en la literatura española última, la trayectoria de sus autores favoritos, y voy a leeros el prólogo que escribí para la ocasión. Se titula Las lecturas de un carolingio. Veréis a ver por qué digo lo de carolingio. Nacido en Torrelodones, Madrid, el poeta y senador del Reino de España, Juan Van Halen Acedo, mi amigo Juan, se ha pasado la vida viajando por todo el mundo en su doble condición de político de fuste y de intrépido periodista. Junto a esas actividades secundarias,
Lo que Juan ha desarrollado a lo largo de su vida de una manera formidable son sus condiciones innatas de poeta, pues ha ido construyendo con los años una obra imprescindible a la hora de juzgar y calibrar la poesía española contemporánea. Y que lo diga yo es natural, puesto que tuve el honor también de apadrinar, si se puede ya elegir ese verbo, una antología suya, La piel del agua, que apareció en Visor y en la que creo que está algunos de los versos más importantes de Juan. Un poeta suele ser, y en esta ocasión lo es en grado sobresaliente, un buen lector de poesía. De ahí que Van Halen recupere su índole de perpetuo viajero, recopilando en un volumen sus periplos como lector por el océano de las letras hispánicas de las dos últimas centurias, estudiando, glosando y analizando desde una perspectiva de lectura y de alta y señera divulgación temas relacionados con la generación del 98, con la del 27, con mis idolatrados Rubén Darío y Agustín de Foxá, con Josep Pla, Galdós, Umbral, García Nieto, Miguel Hernández, Rafael Alberti y Vicente Aleixandre, entre otros, además de ese artículo, digamos, diacrónico que estudia la literatura gastronómica desde sus orígenes. Siempre es bueno reunir los scripta minora, que suelen ser mayora en muchos casos y desde luego en este, pues perseguirlos por las publicaciones donde aparecieron por primera vez resulta un ejercicio incompatible con la caducidad de nuestras existencias. Por tanto, nos felicitamos y felicitamos a Juan, mi querido amigo Juan, por haberse tomado la molestia de reunir en un volumen trabajos tan acrisolados como los que componen el libro, dándonos la oportunidad de viajar con él al universo de algunos de sus más preciados autores y de sus más preciadas lecturas y comprobando su elevadísima cualificación hermenéutica y glosadora. El hombre es sus raíces o no es nada, dice Van Halen en algún poema. Las raíces de nuestro dilecto poeta se hunden muy adentro y muy hondo en la historia de Europa. Ha investigado hasta límites insuperables el devenir de su apellido, uno de los más ilustres de la Bélgica flamenca, llegando hasta comienzos del siglo XIII, más o menos cuando los monarcas cristianos de nuestra península derrotaron a los fanáticos almohades en las nagas de Tolosa. Y ha topado en su recorrido por sus raíces con personajes enormemente curiosos que llevaron su mismo nombre desde el siglo XIV, con Sir Francis Van Halen, por ejemplo, noble flamenco, caballero de la Orden de la Jarretera en 1359. Recordad lo de la Orden de la Jarretera no es otra cosa que una liga femenina, ¿no? Pero no voy a contar la anécdota, viene en cualquier parte. Por obra y gracia del monarca inglés Eduardo III, que procedía en línea directa del mismísimo Carlomagno. Las últimas investigaciones de nuestro Van Halen en los archivos de Flandes lo han llevado a resultados tan estimulantes como esa línea genealógica que conduce el ya de por sí reputado linaje van haleniano a territorios de una antigüedad y un prestigio incontrovertibles. Uno que se siente carolingio adoptivo desde que leyó hace milenios la biografía del emperador de la barba florida en un inolvidable volumen de la colección Araluce, no puede menos de sentir un gratísimo escalofrío al estampar unas líneas preliminares a esta colección de ensayos literarios escritos por uno de sus descendientes. Además de descendiente del fundador del Sacro Imperio Romano Germánico, de viajero empedernido, de periodista, de político, de narrador, de poeta y de sagaz comentarista de temas literarios, Juan Van Halen es quizá sobre todas esas cosas una excelente persona, un conversador delicioso, un gran amigo de sus amigos y uno de los seres humanos más entrañables que he conocido. Si no existiera, lo que difícilmente pudiese haber sucedido,
dada la evidente y probada antigüedad de su árbol genealógico, habría que haberlo inventado. Es una mezcla admirable de bonomía y afabilidad, de inteligencia y de agudeza, de sensibilidad y escepticismo, añadiéndole a todo ello unas gotas tan necesarias de melancolía. Brindo porque esa excursión suya por las letras españolas contemporáneas, que lleva por título El viajero del tiempo, ocupe un lugar de privilegio en las librerías y bibliotecas del amplio mundo que habla castellano, gracias a su editor, Basilio Rodríguez Cañada. Y brindo también porque Dios prolongue nuestra amistad durante largos años con la amable ligereza, veteada de profunda complicidad que la ha caracterizado hasta este momento. Muchas gracias. Tiene la palabra don Gregorio Salvador, de la Real Academia Española. Me siento contento de volver a esta casa después de bastante tiempo, pero hace años fui director de la cátedra Unamuno que había creado el entonces director del Ateneo, don José Prat, y organizábamos ciclos. La cátedra de Unamuno era para hablar de la lengua española. Y fui muy asiduo entonces porque dábamos una conferencia prácticamente cada semana. Algún invitado que yo tenía y yo normalmente pues estaba presente con don José también, que solía hacer al final una síntesis perfecta de la conferencia que se había dado y sacar conclusiones y señalar los puntos básicos de lo que se había tratado. Bueno, satisfacción por eso y satisfacción por participar en una presentación, en esta presentación del libro de Juan Van Halen, porque yo tengo una vieja deuda con Juan. Nos conocimos personalmente hace más de 20 años, cuando éramos o fuimos miembros de del jurado de uno de los premios literarios de la Villa de Madrid, el de poesía, Premio Francisco de Quevedo. Él creo que lo era por haber recibido el premio el año anterior, posiblemente, y yo por mi condición entonces de académico reciente. Nos entendimos bien desde el principio, coincidieron nuestros puntos de vista y pareceres, y como él posee el don de la amistad, amigos quedamos y en ello seguimos, sin ninguna duda. Pero hubo un pequeño episodio poco después que voy a recordar porque en él radica mi referida deuda. Me pidió un prólogo para un libro que iba a publicar, un poemario, y yo se lo negué. Le expliqué mis razones. No suelo hacer prólogos, le dije, no es mi género. Apenas si he escrito 2 o 3 en aquel entonces para tesis doctorales de discípulos míos, dirigidas por mí, por lo tanto plenamente conocidas en su elaboración, en su desarrollo y en su intención. Aceptó silencioso mis excusas y no insistió. Pero pasado el tiempo, hace ya no sé exactamente cuánto, en una situación semejante a esta, él hablaba desde una mesa colectiva y yo estaba entre el público, recordó que yo no había querido hacerle un prólogo. Creo que no, lo cierto es que tampoco mis excusas fueron esas que he dicho. No le llegué a hablarle en la ocasión de la negativa de que, aunque filólogo de profesión, la nueva creación narrativa o teatral o ensayística sí me seguía atrayendo desde el punto de vista crítico, pero no la producción poética. Los temas de la lírica son los sentimientos humanos, y estos son aguas contadas.
y si uno ha sido temprano lector de poesía, a los 20 años ya tiene seleccionado un florilegio que se sabe y lleva en la mente y ya ha constituido su propio Parnaso. Y si además ha decidido que no va a intentar personalmente esa aventura, la complicada y difícil superación de lo existente, pierde el interés por lo que se está haciendo. Yo había leído además, no hacía mucho, una noticia inquietante, encontrada al azar, hojeando un periódico en una gacetilla arrinconada al final de una página. Se informaba en ella de que había 4.856 poetas censados en la provincia de Cádiz. Me parecen pocos. Una noticia que me abrumaba de interrogaciones. ¿Qué es un poeta censado? ¿Dónde hay que apuntarse? Si la cifra es de solo una provincia y son 50 las provincias españolas, ¿cuál es el total de poetas censados en España? Y en las hermanas repúblicas de América. Y los no censados, que también los habrá. Lo cierto es que no me sentía propicio a entrar en esa declarada muchedumbre que prefería aguardar a que los buenos poetas, que lo sabría, se me fuesen descubriendo ellos y no introducirme yo por el momento ni siquiera en la antesala de un prólogo que me iba a salir seguramente convencional y tópico, intruso yo en semejante laberinto. Esa es mi vieja deuda con Juan Van Halen, que confío en que esta presentación de un libro suyo la deje amortizada o cuando menos amortiguada. Un libro excelente, habrá que empezar a calificarlo, y además en prosa. Y digo esto porque a mi juicio la piedra de toque para calibrar con exactitud la calidad de un poeta es el nivel de su prosa. Los grandes poetas han sido a la par, casi sin excepción, excelentes prosistas. Hay supuestos poetas que desdeñan la prosa, malo. Los hay que la escriben como haciendo un favor, descuidada y ramplona, peor. Pero piensen en los que sentimos todos verdaderamente grandes, antiguos y modernos, y recuerden que no solo han sido maestros en el verso, no solo. La prosa de este libro ayuda a entender a Van Halen, porque la gobierna con la misma seguridad y firmeza con que escribe un soneto. Por supuesto, en tantos años vividos ya, yo he aumentado muy selectivamente mi Parnaso de juventud, y más de un soneto de Juan Van Halen forma parte de mi antología mental. El viajero del tiempo es un libro sugerente y el explícito subtítulo, Lecturas, libros y escritores, nos sitúa en el contenido preciso, en lo que aquí se trata, unas memorias literarias vividas en el tiempo que pasa, con el tiempo que ha pasado. Somos muchos los que nos podemos sentir viajeros de ese mismo tiempo en ruta paralela o a veces coincidente. Podemos disentir o compartir juicios y valoraciones, pero en cualquier caso nos vemos en el mismo mundo. Crítica literaria, historia viviente de la poesía, reflexiones sobre temas muy debatidos y personas y personajes con curiosas anécdotas, con agudas observaciones. Es un libro que engancha y a ratos aprisiona. Se puede estar conforme o disconforme con la interpretación de lo que se cuenta, y eso hace activa la lectura, como activísimas han sido las del autor, según demuestra.
Me detengo en algunos casos concretos que a mí personalmente me suscitan algún comentario. Suscribo íntegramente lo que dice de Manuel Alcántara, vivo aún, grande entre los grandes, aunque no se le valore en lo debido, que ilumina cada mañana a tantísimos lectores en casi toda España, menos en Madrid, desde su periodística breve columna, que viene a ser la alquitarada demostración de lo que antes apunté. A los poetas excelentes se los conoce por la prosa. Realidad cultural y espacio ciudadano es el título de uno de los ensayos reunidos y en él trata con acierto de la distinción entre civilización y cultura. Yo he recordado, leyéndolo, mi ingreso en el mundo universitario a primeros de octubre de 1945, estudiante de primer curso de Filosofía y Letras en Granada, con la historia de la cultura de Ballesteros bajo el brazo, que la acababa de comprar, y esa primera lección a su propósito que nos dio el profesor entonces en Granada, don Jesús Bermúdez, que me dejó clara para siempre tal distinción, aunque ahora llevemos varios meses en la academia debatiendo cómo incluir en la entrada cultura del diccionario algunos de los significados que han caído sobre la palabra. Y ya que ha salido la academia, diré que también se habla de ella en el libro, a propósito de Paco Umbral. Me van a permitir que lea el trozo que quiero comentar y que acaso discutir. Vamos a ver. Dice en la página 150 al final: las ausencias en la Real Academia han sido muchas y nosotros notorios vamos a ver, es que la letra ya del libro, bueno, repito lo leído. Las ausencias en la Real Academia han sido muchas y notorias, tan notorias y tan sorprendentes como algunas presencias. No entraron en la Academia ni Juan Ramón Jiménez, ni Valle Inclán, ni Gabriel Celaya, ni Blas de Otero, por poner solo ausencias memorables. Umbral lo intentó una vez en 1990 y no consiguió los votos necesarios. Luego se ha explicado, y creo que por quienes intentaban de ese modo aplacar los redobles de su conciencia, que en una novela criticó mordazmente a Laín y que mientras Laín viviera, pero no podría entrar Paco no podría entrar en la Academia. Era una memez. Laín murió y entonces pareció que las puertas académicas, bueno, etcétera, se le cerraban porque se enfadó de nuevo al nuevo director. Pero vamos a... yo desde los últimos 20 años me han preguntado muchas veces que por qué no está Umbral o por qué no estuvo Umbral en la Academia. Y yo lo he explicado. Y claro, dice Juan que lo hemos explicado, los que lo hayamos explicado, yo lo expliqué bastantes veces, teníamos un redoble de conciencia y no. Yo no tenía redoble de conciencia ninguno, y al primero que se lo expliqué, que le expliqué lo que pasaba, fue al propio Umbral, que se fue siempre amigo mío, y que, bueno, amigo mío hasta el extremo de que creo que no ha escrito nunca de mí sin que la cita sea elogiosa. Bueno, si a lo mejor me he perdido alguna que no lo era, pero no, yo creo que ha sido una de las personas a las que él respetó.
siempre, en todo momento, siempre que salía a colación. Bueno, pues él me llamó por teléfono cuando presentaron su candidatura y yo le dije lo que le tenía que decir. Yo acababa de firmar otra, yo había firmado otra que era la primera que se había presentado, la de José Luis San Pedro. Y a Umbral no lo rechazó la Academia, tampoco se trata de eso. Se trata de que en unas candidaturas, había una candidatura de Umbral y una candidatura de José Luis San Pedro, y ganó la de José Luis San Pedro. En fin, naturalmente no hubiera pasado nada y probablemente Umbral estaba ya maduro para la siguiente elección después de aquello. Pero resulta que, no sé, la prensa a veces está mal informada de lo que está pasando, pues ahí cerca, en la calle de Felipe IV. Y cuando todo el mundo estaba convencido de que el ganador iba a ser Umbral, tan convencido, que los periodistas, las televisiones, todas se agolparon en casa de Paco Umbral y nadie apareció por la casa de San Pedro. Cuando ganó San Pedro y no ganó Umbral, pues ¿qué pasó? Pasó que como toda la tarde habían estado allí los periodistas, habrían estado bebiendo sus whiskies correspondientes para esperar que fueran pues andaban ya los ánimos muy encrespados, digamos. El caso es que las declaraciones que hizo Umbral aquel día, que aparecían en letras de titulares en todos los periódicos de Madrid, eran que él de todos modos no había aspirado a la Academia y que lo que quería era que lo nombraran para ir a decirnos a los académicos que nos fuéramos, bueno, no digo a dónde. Bueno, naturalmente eso le creó una cierta aversión en los que habían sido mandados a tal lugar y que no compartíamos todos, pero en fin, no quedó el ambiente como para elegirlo de inmediato. No. Pero bueno, vuelvo a lo siguiente. A continuación pasaron los años, pasaron bastantes años, y él naturalmente tenía en la Academia, hombre, quizá yo era amigo suyo, pero no tenía el poder de convicción que podían tener otros de sus cargos. Pero hubo un momento, pasados bastantes años, yo creo que ya era director, había dejado de ser director Lázaro y lo era García de la Concha, o estaban ahí, o era la inversa, era Lázaro todavía el director quizá al final y García de la Concha secretario. Y entonces, en una ocasión, en un viaje en coche desde algún lugar por aquí dentro de Madrid, Víctor García de la Concha me habló de que Lázaro estaba pensando que era el momento de volver a lanzar de la candidatura de Umbral y de que Umbral entrara por fin en la Academia, que era lo que deseábamos muchos. Me dijo eso y dije, yo estoy de acuerdo que ya no. Además, la Academia se va renovando, nos morimos todos aquí, cada año caen 2 o 3, pues se va. Tampoco es eso. Bueno, hombre, generalmente es el ritmo, ¿no? Y, en fin, y claro, pues esto ha cambiado mucho. Es decir, hay una cantidad de gente ya en la Academia a la cual no mandó a ningún sitio en aquella ocasión. Y bueno, eso adelante con la candidatura. Y se estaba tramando la cosa, se estaba hablando con la gente y sí, aquello estaba ya casi asegurada la mayoría. Y entonces cuando ya estaba casi asegurada iba a salir la plaza, o ya se había mandado al boletín y ya salía a la plaza, o salió aquellos días, esa semana Umbral publica un artículo en el que no es que insulta, es que pone a los pies de los caballos, ¿a quién? A don Fernando Lázaro Carreter y a don Víctor García de la Concha, que eran los que estaban preparando su candidatura. Bueno, ¿qué es lo que pasa?
Pues yo tengo una interpretación, esto es una simple interpretación. Hombre, Umbral debía haberse enterado de que estaban preparando su candidatura y además siempre le había tenido gran respeto a Lázaro, pues, sobre todo, siempre, más que a mí, digamos, que me lo ha tenido mucho, que me lo tenía mucho. Y entonces, pues, sacar esa columna el domingo en vísperas de que se presentara o de que se moviera su candidatura o de que se convocara a la plaza, lo que me da la impresión es de que él pensó que le gustaba más ser ausente de la academia que académico de sillón. Esto es lo que me parece. Me parece que lo hizo intencionadamente porque si no, no se explica. No se explica aquella salida de tono en el momento preciso contra las dos personas que estaban tratando de hacer factible su candidatura. Con este pequeño reparo, y que desde luego yo mi conciencia la tengo tranquilísima, que he contado siempre lo que pasó, porque es una historia, cómo se fragó la candidatura de San Pedro, que era lo que estaban preparando entonces, y cómo después de haber hablado de San Pedro en un pleno, de haber mostrado gran parte, la mayoría de los académicos, que esa era una buena candidatura, que estaban dispuestos a votar, pues hubo un académico, que lo voy a decir también quién fue, que fue Joaquín Calvo Sotelo, que dijo, ¿y Umbral? ¿Por qué no también Umbral? Y Cela, que no había hablado, pero que naturalmente esa era su candidatura, pues se sumó a ello y entonces arbitraron esa candidatura que ya llegaba a un momento tarde, que fue lo que yo le dije a Umbral en la conferencia, en la llamada telefónica, que Umbral entendió, porque nunca me lo reprochó y siguió tratándome con afecto y digamos con generosidad en muchas ocasiones. Nada más, Juan. Enhorabuena por el libro, pese a esta pequeña diferencia. Muchas gracias. Tiene la palabra don Basilio Rodríguez Cañada, que es editor y presidente del PEN Club de España. Distinguidas autoridades, señoras y señores, amigos todos. Me ha emplazado nuestro querido y admirado Juan Van Halen a que intente circunscribir y limitar mi intervención a 5 minutos exactamente. Entonces voy a intentar cronometrarlos porque si no me temo lo peor. Sin embargo, debo comenzar, como es preceptivo, por el capítulo de agradecimientos. Y quiero agradecer muy de veras a esta casa, al Ateneo de Madrid, que nos acoja en este flamante, remozado, bellísimo, sugerente y cargado de historia salón de actos, y muy especialmente se lo quiero agradecer a quien representa aquí a la Junta Directiva, a Carlos García Álvarez, que efectivamente puso a nuestra disposición desde el comienzo la posibilidad de realizar la presentación, como no podía ser de otra forma, en un lugar como este, que realmente merece el autor y que se merecen todos ustedes. Gracias, por tanto, y te ruego que hagas extensivo este agradecimiento al resto de la Junta Directiva. Igualmente, deseo agradecer muy de veras a los padrinos, como muy bien ha dicho Luis Alberto de Cuenca, a los presentadores que esta noche pues nos acompañan para hacer la presentación en sociedad, en público, de este Viajero del Tiempo, un libro que todavía está calentito, ha salido hace muy poquito de la encuadernación y que hoy nos honramos todos en presentar ante ustedes. Por eso, Luis Alberto, muchísimas gracias por tu aportación, no solo en este acto, sino por tu bellísimo prólogo pórtico, que por supuesto había que leerlo aquí y hay que invitar a que lo relean en sus casas a todas las personas que compren el libro. Gracias por ese apoyo constante a lo largo de los 15 años de existencia de SIAL, que nos ha permitido encontrarnos en numerosos actos como el de esta tarde. A Gregorio Salvador, pues le quiero agradecer y mucho la inteligente y acertada intervención
Yo creo que esa intervención, si nos lo permites, Gregorio, te rogaría que nos hicieses llegar porque estaríamos encantados de colgarla en nuestra web o quién sabe, como este hombre, como Juan, nos está empezando a acostumbrar a agotar sus ediciones, pues si hubiese una segunda edición, a lo mejor te pediríamos que lo convirtieses en un epílogo para complementar el prólogo de Luis Alberto y de esta forma... No, el prólogo seguiría siendo prólogo, pero un epílogo que no le restaría importancia en modo alguno y si no lo convertimos en introducción o pórtico, da igual la denominación, la cuestión es que yo creo que podría ser un texto complementario al de Luis Alberto y de esta manera ya ven ustedes que Juan Van Halen está con dos académicos, uno de la historia y otro de la lengua al lado, y quizá esto puede ser un buen augurio, ya que se está hablando aquí de la academia, pues quizá esto es un guiño del destino, un guiño cómplice del destino. Gracias, de veras, Gregorio, me ha encantado tu intervención y sobre todo esa puntualización, que también yo te invito a que redactes sobre la no entrada de nuestro añorado y querido escritor, Francisco Umbral, Paco Umbral. A Juan, autor del libro y autor de SIAL desde el año 2000, y eso ya no lo recuerdan muchos, porque como bien se ha dicho en esta mesa, pues los autores y los poetas, aunque son muchos, se van muriendo o van envejeciendo y van olvidando que este hombre, Juan Van Halen, fue uno de los primeros títulos que publicamos en el incipiente proyecto de SIAL Ediciones. Un libro bellísimo titulado Contra el tiempo, ilustrado por Álvaro Delgado, con unas ilustraciones a color que, bueno, yo le he dicho muchas veces, estuvieron a punto de suponer nuestra ruina, menos mal que luego se vendió el libro y pudimos recuperar la inversión, pero fue un bellísimo libro que para nosotros se convirtió en un reto de intentar conseguir una publicación esmerada, cuidada, bella, sugerente, acorde con los poemas, con los sonetos que incluía de Juan Van Halen. Después han venido otras publicaciones, distintas antologías y el año pasado pues publicamos una muy específica, muy concreta, la antología de poetas de Torredones, que él pues de alguna forma también avalaba por su nacencia, procedencia y también por un ejercicio de solidaridad y de apoyo a todos los poetas de esta localidad. Hace aproximadamente un mes nos acogía el también hoy presente Alfonso Bullón de Mendoza en su Instituto de Estudios Históricos del CEU y presentamos esta sonrisa de Robespierre. El título es sugerente, pero el subtítulo de "y otros textos políticamente incorrectos" nos hacían augurar que podía ser un libro políticamente incorrecto y con muy poca difusión y con una regular acogida. Lo cierto es que hoy estamos aquí con los últimos ejemplares, 4 o 5 ejemplares que verán ustedes en la mesa de entrada, porque la primera edición está felizmente agotada e incluso no hemos podido servir algunos de los pedidos importantes de las grandes cadenas como el Corte Inglés o Casa del Libro. Es decir, estamos ante un hombre que vende, que es una buena inversión y por eso pues tengo que hacerle caso en las limitaciones y en las cortapisas que me pone con respecto a mis intervenciones en público. Llevo ya 3 minutos y medio. Y hoy estamos aquí para presentar, como digo, esta nueva obra que pues espero que tenga también una existencia efímera, la primera edición, porque todos ustedes nos van a ayudar que igualmente sea otro libro más de Juan Van Halen agotado. Ciertamente, para un editor, el agotar las ediciones es algo deseable, necesario en los tiempos que corren, pero al mantener un vínculo de afecto y amistad con sus autores es algo que nos llena sinceramente de orgullo. Cuando José Ramón Trujillo y quien les habla comenzamos con esta aventura pues bastante imprecisa y con pocos visos de continuidad hace 15 años, no nos planteábamos que podríamos llegar a publicar 3 obras tan importantes como las que hemos publicado de Juan Van Halen y que estuviésemos preparando un ensayo crítico sobre su obra muy voluminoso, porque este hombre, ya ven ustedes que no hacen libritos, no, hace libros consistentes que esperamos poder presentarles a ustedes
en torno a los meses de noviembre y diciembre de este año. Por eso quiero públicamente pues agradecerle esa confianza, esa fidelidad, cuando lo que impera precisamente en el mundo editorial y cultural es la infidelidad más absoluta, porque nos ha permitido trabajar codo con codo, nos ha podido poner en marcha proyectos como, por ejemplo, también el Premio de Poesía de Torrelodones, que lleva su nombre, el Premio de Poesía de Juan Manjales, y que igualmente nos honramos en publicar. Finalizo porque me queda apenas un minuto, pero sí que quiero agradecer muy de veras a todas las personas que han participado en el proceso de edición de esta obra sus aportaciones, y muy especialmente a Manuel Hernández de León, fotógrafo, estaba por aquí, no sé si continúa con nosotros, porque nos ha dado una imagen actual, una imagen literaria de Juan, y no la que nos quería colocar él. Es decir, la fotografía que nos entregó era una fotografía en la que no se notaba pues esa calidad y calidez del autor que ciertamente Manuel Hernández ha sabido recoger perfectamente. Hemos intentado cuidar, José Ramón y yo hemos intentado cuidar al máximo la edición. Hemos corregido 3 pruebas y 2 ferros para intentar que saliese lo más depurada posible, y deseamos que Juan Manjales se sienta satisfecho de la edición de este libro y de los anteriores, por supuesto, y espero que de los siguientes, porque para nosotros, para los responsables de SIAL Ediciones, es un auténtico placer y honor contarle en la nómina de nuestros autores más queridos, más apreciados y más admirados. Muchas gracias. 5 minutos. Tiene la palabra el autor del libro, don Juan Manjalen. Gracias. Debo, y es de justicia, iniciar mis palabras con una expresión de gratitud, como no podía ser de otra manera. Gratitud a Luis Alberto de Cuenca, generoso prologuista del libro, académico y sobre todo amigo y maestro de tantas horas. Es uno de los grandes poetas, una de las voces más cuajadas en la poesía española de nuestro tiempo, y es además uno de los seres más entrañables que la vida me ha regalado conocer. Gracias, querido Luis Alberto, por tus cariñosas palabras de esta tarde y por tantas palabras que te debo. Gratitud también a Gregorio Salvador, muy ilustre académico, filólogo al que el idioma castellano debe tanto estudio y tanta defensa en estos tiempos de desorientación política sobre el enorme legado que supone la lengua común de cientos de millones de seres en el mundo. Entre la ceguera, Gregorio Salvador ha sido un lazarillo pertinaz y sabio de la lengua castellana. Gracias por intervenir en este acto con palabras tan generosas. Gracias a Luis Alberto y a Gregorio esta tarde, porque por ellos será memorable y no precisamente por mi libro. En cuanto a las 2 acotaciones que se podrían llamar de lector que ha hecho el maestro Gregorio Salvador, yo tendría que decir, primero, tengo contada una anécdota de cuando le solicité el prólogo, precisamente en un prólogo de un libro de Pilar Aroca que está aquí presente, que se titula Tríptico. Y era el mismo caso, porque lo que generosamente me dijiste en aquel momento era que era una unión, 6 libros juntos para la colección Selecciones de Poesía Española de la editorial Plazájanes. Cada libro de los incluidos en el libro tenía su prólogo, y me dijiste, y por eso no dije nada, porque me quedé convencidísimo de que teniendo ya cada libro un prólogo, lo que parecía que carecía de sentido era tener un prólogo al conjunto. Pero yo tengo que confesar aquí que era un egoísmo mío pedirte el prólogo, porque yo sabía que el libro se enriquecía con tu prólogo. Así que entendiéndote como te entendí, habiéndolo contado es como lo conté en un prólogo, pues evidentemente no me debías nada, pero esta tarde verdaderamente estoy agradecidísimo, y si hubiera habido alguna duda que no la había, evidentemente está saldadísima. Te agradezco
de corazón. En cuanto a lo de la Real Academia, solo decirte que no me refería naturalmente a ti, cuando me refería a otro académico con nombres y apellidos que no quise citar, que dijo no lo que dijiste tú, sino dijo que Umbral era maestro en un subgénero, y eso a mí no me gustó nada, simplemente. Pero no eras, naturalmente no eras tú. Tampoco debo dejar de agradecer al Ateneo, y así lo hago en la persona de su secretario primero, Carlos García Álvarez, que haya hecho posible celebrar este acto en una institución de tanta solera cultural y en este salón singular por tantos motivos. Hay muchos ateneístas que aparecen en este libro, El viajero del tiempo, muchos ateneístas de los que ha citado el secretario primero del Ateneo, aparecen en este libro, porque es imposible hablar de una especie de referencia a las lecturas y a los libros que a uno le han acompañado en su vida, sin citar naturalmente, sin saber naturalmente que muchos de ellos fueron ateneístas y algunos de ellos están mirándonos desde sus retratos en este solemne salón, que por cierto ha quedado precioso después de la restauración. Y yo ha citado Gregorio Salvador a José Prat, que tuve la suerte de gozar de su amistad y de venir aquí a verle en el Ateneo, además de verle en el Senado cuando yo ejercía de menester menos complicado que el actual, que era ser cronista parlamentario en el Senado, y él presidía como senador por Madrid la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Entonces tenía una muy buena relación con don José Prat, persona admirable y sobre todo una persona entrañable. O sea, muchas gracias, Carlos, al Ateneo, y gracias por tus palabras. A Manuel Hernández de León, que es el autor de la fotografía mía que aparece en la solapa del libro, pues qué decir, hemos viajado juntos por esos mundos hace años, es uno de los grandes fotógrafos de prensa de España, es un gran periodista, es el autor de la célebre fotografía de Tejero con la pistola en el Congreso de los Diputados, en aquella fecha en la que él y yo estábamos dentro, por cierto, y solo quiero agradecerle que me haya autorizado a publicar esta foto, que he de decir que es una foto sin ningún tipo de preparación y hecha en una comisión mixta Congreso-Senado de la Unión Europea, en donde estaba él, porque había un par de ministras informando, compareciendo ante la comisión. En cuanto, muchas gracias Manolo, no sé dónde estás, a mi viejo amigo, editor y también poeta Basilio Rodríguez Cañada, le tengo que decir que de luego los tiempos que él marca nunca le servirían como tiempos parlamentarios, le cortarían siempre, porque sus 5 minutos tienen 10, incluso 8, incluso 12, no sé, pero no tienen 5. Entonces, son los tiempos que quienes presiden las sesiones parlamentarias utilizan para medir cuando hablan los propios, cuando habla la oposición son más estrictos. Entonces, contigo, evidentemente, se ve claramente que te has pasado de tiempo, pero como has dicho cosas muy interesantes, te lo agradezco. Es que siempre le digo, y siempre él hace bromas con ello, que tiene fama de ser largo en palabras, aunque no se debe decir largo en palabras si las palabras no son necias. Entonces, es largo en palabras y yo siempre le trato de acortar, de bajarle el límite de velocidad como si fuera el gobierno. Basilio Rodríguez Cañada ha tomado el riesgo de apostar en una tercera insistencia por una obra mía, y además de agradecerle su buena voluntad y su afecto, quiero reconocerle la valentía de haber mantenido, creo que ya va para 15 años, su hermosa y arriesgada iniciativa editorial. Mi primer libro, Ensial, al que él se ha referido, apareció al principio de la andadura editorial de su maravillosa iniciativa. Eran unos sonetos en la buena compañía, y aquí también se ha dicho, de excelentes y magníficos dibujos del maestro y académico Álvaro Delgado. Y ahora, en poco más de un mes, se han publicado en colecciones de Sial La sonrisa de Robespierre y El viajero del tiempo, 2 libros distintos en carácter y mensaje, pero que, si los sometiésemos al análisis de una especie de entomólogo literario, tienen más que ver que la propia común autoría.
Gracias, Basilio, y he de aclarar que cuando ha dicho que va a publicar un libro sobre mi poesía, un ensayo sobre mi poesía, dice que es muy consistente. En todo caso, no es un libro mío, es un libro que se debe a José Luis Morales, que ya ha dedicado bastantes páginas a mi poesía en otros lugares. Bueno, este libro que presentamos hoy es un libro de lecturas, de divulgación, y no tiene más altas ni enjundiosas pretensiones, esto hay que decirlo en principio. En la nota de edición del libro, que abre la obra, me pregunto qué es la literatura. Y recuerdo que para Franz Kafka la literatura es siempre un viaje a la verdad. Sin embargo, para Juan Carlos Onetti, la literatura es mentir la verdad. Baroja dejó dicho que la verdad del arte es más verdadera que la verdad real. Mario Vargas Llosa tituló un libro de ensayos literarios La verdad de las mentiras. En un par de endecasílabos de mi libro Vivir es ser otro, confieso, no hay más verdad que la literatura y en ella miento lo que ya no espero. Pero ¿qué tiene la literatura de verdad y qué tiene de mentira? El escritor en su oficio es un fingidor, como asimismo se consideró Pessoa, que se derrama en la historia que crea, vive en sus personajes y asiste impotente a su rebelión cuando éstos adquieren vida propia hasta el punto de llegar a desarrollar la historia que el autor imaginó, pero que en cierto modo ya se escribe a sí misma. Hace muchos años, cuando yo empezaba en periodismo, Camilo José Cela, en una entrevista primeriza, me desveló este asunto misterioso. Y cito textualmente: una novela vive su propia vida y se desboca como un caballo, de modo que el autor debe estar atento siempre a la brida. Es una de las primeras enseñanzas que recibí de Cela, luego mi amigo hasta su muerte. Otra enseñanza de aquel encuentro: la entrevista la salva el entrevistado y la cobra el entrevistador. Comprobé que lo que me dijo Cela era verdad mucho después, cuando escribía Memoria secreta del hermano Leviatán, mi única novela. En efecto, la trama, planificada con cierta meticulosidad en los cauces que yo entendí más propios, se desbordó. Iba por las trochas impensables para mí y los personajes empezaron a ser ellos mismos y yo debía estar atento para que el suceso no resultara irreparable. ¿La literatura acaso es la verdad de la mentira y la mentira de la verdad? Las proporciones de una y otra, verdad y mentira, las administra el autor o las administra la propia obra desembridada. Escribió Borges que la literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. Sobre este sueño dirigido, sobre los escritores que la hacen posible, sobre la verdad de la mentira o la mentira de la verdad, tratan la mayoría de las páginas del libro que hoy presentamos. No es la primera vez que ofrezco unidas en un volumen páginas que en principio tuvieron un destino volandero y efímero. Libros míos como Entre el infierno y el paraíso de 1976, Geografía para vagabundos de 1976 también, Crónicas facciosas e inconvenientes de 1980, Galería de espejos rotos de 1982 y La sonrisa de Robespierre de este mismo año, salvaron de la urgencia prosas que adquirieron así el sosiego y la permanencia de las estanterías. Reúno en El viajero del tiempo textos de diversa procedencia que se anota en cada uno de ellos, escritos en circunstancias distintas, desde ánimos diferentes, que no nacieron para presentarse unidos en un libro, pero que ahora adquieren este formato. Los he revisado para actualizarlos y completarlos y en algún caso para encontrar un hilo conductor que uniese temas que, pese a su origen vario, asimilaban razonablemente convertirse en un texto único y ahora forman capítulos del libro. El texto más lejano de los incluidos en este libro es de 1967 y el más reciente de 2010, el año pasado. Me produce cierta ternura, y lo confieso, incluir aquellas páginas de mis poco más de 20 años, exactamente 23, en un libro que aparece 4 decenios después. Precisamente en ese texto primerizo he decidido mantener balbuceos e ingenuidades de entonces.
El enfoque y el tratamiento de los capítulos que siguen en el libro que presentamos hoy difieren entre sí, ya lo he dicho. Hay páginas de anécdota, no poco memorialismo, experiencia personal y páginas que pudieran considerarse de mayor calado, pero no lo tienen. La intención que atribuyo a esta obra no es otra que ser una guía de lecturas con referencias a libros que han acompañado mi vida y con perfiles de escritores que he conocido, algunos con impagable cercanía y otros que he admirado desde la complicidad del lector, que no es lejanía. Muchas veces estas páginas suponen homenajes a mis admiraciones literarias. Ese viaje a la verdad, que según el autor de la Metamorfosis es la literatura, tiene no poco que ver con el viaje en el tiempo de la fabulosa máquina de Wells. El autor y el lector de una obra literaria rasgan el tiempo, lo subliman, lo hacen y lo deshacen desde la fábula. El creador de una historia y su destinatario forman una dualidad viajera hacia lo desconocido. Las palabras las aporta el autor, las imágenes, el ánimo en su recepción son aportaciones de cada lector en esa actitud cómplice que llamamos lectura. Cada uno tenemos nuestra imagen, por ejemplo, de Zalacaín el aventurero, porque la literatura justo nos permite crear a nosotros los propios la imagen de los propios personajes que nos da el escritor. Nos enseña Francisco Rico que la literatura es un ir y venir entre la memoria y la historia. Y este viaje apasionado y mágico es el que nos señalan con piedras de pedernal de las palabras los escritores que aparecen pertinaz o fugazmente en estas páginas. En la mayoría de los casos he sido solo el transcriptor de su genio literario. Las lecturas, los libros y los escritores que transitan en el viajero del tiempo no son sino briznas de la memoria y de la historia. Hoy estos textos aparecen unidos caprichosamente, salvados así del destino fugaz que les esperaba cuando fueron escritos. Y solo me queda agradecerles a todos ustedes, entre los que veo tantos y tan buenos amigos y compañeros, su presencia en este acto, su paciencia y su amor por la literatura. Sigo creyendo que no hay más verdad que la literatura, porque la literatura, en definitiva, es la vida. Muchas gracias. Estaba previsto que cerrara el acto la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, lo cual no va a ser posible por razones que ella misma explica en una carta que le dirige al autor del libro y que el propio autor me ha pedido que lea para cerrar el acto. Querido Juan, como bien sabes, lo de mi enfermedad me está obligando estas semanas a reducir un poco mi participación en actos por las tardes. Por eso, a última hora, me resulta imposible acompañarte personalmente en la presentación de tu libro El viajero del tiempo, que acaba de aparecer. Pero sí quiero unirme con estas líneas a la reunión de tus amigos que celebran hoy contigo su publicación. Creo que ha sido una magnífica idea la de juntar en un volumen estos ensayos literarios tuyos que estaban dispersos. Ensayos que has ido escribiendo y haciendo públicos desde el lejano 1967 hasta el año pasado de 2010 y que ahora tus lectores podrán encontrar fácilmente en este libro. Así, viéndolos todos juntos, se hace aún más evidente tu condición de animal literario. Los 15 textos que aquí has recogido dan testimonio de eso, de toda una vida dedicada a las letras, a leer, por supuesto, y a escribir poemas, prosas y ensayos como estos, en los que das cuenta de tus lecturas, de tus gustos y afinidades literarias y en los que evocas a los autores que más te gustan. Aquí, en este viajero del tiempo, están algunos de los autores a los que tú te sientes más cercano, desde Galdós a Umbral, desde Rubén Darío a García Nieto, desde Baroja a tu admirado Vicente Aleixandre, pasando por Alberti, Pla, Miguel Hernández o el siempre sorprendente Agustín de Foxa. A todos ellos les dedicas unas páginas profundamente personales donde trufas un exhaustivo conocimiento de sus obras con tus emociones de lector sensible y, en algunos casos, con anécdotas vividas por ti en primera persona.
Por eso, porque sabes mezclar el conocimiento literario que has adquirido en 1000 lecturas con los sentimientos y las experiencias más íntimas, el resultado son estos amenos y sugerentes ensayos que siempre añaden algo al conocimiento de los autores a los que se los dedicas. Y por eso quiero darte la enhorabuena. La verdad es que yo conozco más y mejor tu faceta de animal político, la de parlamentario en el Senado o en la Asamblea de Madrid, incisivo, irónico y peleón, pero también te sigo como escritor. Aún recuerdo cómo, cuando lo presidía, presenté a medias con John Juaristi en el Salón de Pasos Perdidos del Senado la antología tuya de sonetos La vida entera. Y la verdad es que me alegra que un político de raza como tú sea, al mismo tiempo, ese animal literario del que da testimonio el libro que hoy estás presentando con tus amigos en ese acto para el que te mando estas letras. Porque creo que a la política española le viene muy bien que haya escritores, pensadores y personas capaces de construir sus pensamientos y sus razonamientos políticos con la solidez y la elegancia literaria con que tú lo haces. Y por eso proviene de esas dos condiciones que tú conjugas en ti mismo, la de animal político con el animal literario. Solo me queda felicitarte de todo corazón por el libro que ahora presentas y saludar cariñosamente a todos esos amigos que te acompañan, y en especial a Luis Alberto de Cuenca, que te ha escrito un prólogo precioso, gracias al cual me he enterado de que desciendes del mismísimo Carlomagno. Enhorabuena, Juan, y un fuerte abrazo. Esperanza Aguirre Gil de Viedma, presidenta de la Comunidad de Madrid. Con la carta de la presidenta de la Comunidad concluimos este acto de presentación del Viajero del Tiempo. Muchísimas gracias por su presencia.